Hola, buenos días, querido público de YouTube. Estamos aquí de nuevo con otra nueva grabación muy importante e interesante. A ver, don Arturo, ¿qué es lo que nos va a dar hoy de información? Bastante importante como todos los escritos que tenemos. Este, para identificación de nosotros, es la número 67 y la hemos titulado Nuestro Creador no tiene poder para impedir el sufrimiento. ¿Quiénes son los que dicen eso? Bueno, pues son precisamente los teólogos, los que se dicen ser muy inteligentes. Y ni modo, es un buen título, pero vamos a encontrar nosotros la verdad aquí. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, por medio del estar estaciado Francisco, viene el hermano espiritual de alta jerarquía que se llama Elliot Edmund, y entonces le dicta a Francisco. Sí. Francisco está estaciado y Francisco está escribiendo lo que telepáticamente el espíritu le está diciendo. Telepáticamente, no se oye ni una palabra ahí. Bueno, cuando menos yo no la oigo. O sea, solo en la mente de él. Sí, 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 esa es la telepatía, de pensamiento a pensamiento. Sin Francisco no fuéramos nada, no tuviéramos absolutamente nada. Bueno, pues entonces vamos nosotros a, a empezar. ¿Dónde te dije? Aquí, Aquí, abajo. ahí. ¿Cuál es el origen de nuestro creador? Ok, muy bien. Entonces, mira, empezamos de esta manera. ¿Cuál es el origen de nuestro creador? Dicen muchos terrenales, pues se lo preguntan. Sí, pues esa es la incógnita de muchos, de toda la humanidad durante muchos años. Sí, y siempre nos haremos esa pregunta porque este mundo, planeta Tierra, no tiene nada de conocimientos. Nada, absolutamente nada. Y siempre pues nos causan ciertas preguntas y nos las hacemos. Exacto. Bueno, proseguimos. ¿Cuál es el origen del universo visible? Sí, son dos preguntas ahí que la verdad que no tiene sentido para nosotros andarnos preguntando y preocupando por eso. Hermanos, no es la evolución. Se puede demostrar que la evolución es una teoría absolutamente falsa. Bueno, vamos al siguiente párrafo y dice, miremos qué les dice el libro bíblico. En el principio era el verbo y el verbo era con nuestro creador y el verbo era nuestro creador. Bueno, está un poco enredado, pero yo para empezar, ahí le pongo en las letras azules, el creador no era el verbo, Ajá. era Yahshua. ¿Okay? El creador es el número uno. O sea que, es que de ahí está como complicadito, ¿verdad? Sí, está enredado, yo lo sé. Porque dice, el creador no era el verbo. O sea, el creador no era Yahshua. No era Yahshua, no. Ok, perfecto. Entonces el libro les enseña en Juan 1, versículo 1. En el principio había un gran personaje llamado el Verbo, o sea, el vocero, el que hablaba, Ok. ¿verdad? Ese sí era Yahshua, Ajá. el Verbo, pero el creador no es el Verbo, no para nada. Y ahí dice, el verbo era nuestro creador, pues es que
No, arriba. Sí, o sea Porque, que, mire, porque la Biblia está equivocada. sí, porque mire, dice, en el principio era el verbo, Sí, y el verbo era con nuestro creador. O sea, y él le está diciendo que el verbo era con nuestro creador, ¿verdad? Y el verbo sí, pero está entre era, comillas. Está sí, entre comillas. sí. Y el verbo era nuestro creador. Sí, Y abajo, ahí enseguida dice, el creador no era el verbo. no, O sea, porque al principio es lo que está en la Biblia y está entre comillas. Quiere decir que está perfecto. equivocado. Ok, entonces acá se está haciendo Entonces lo mío, la aclaración. la aclaración. El Ajá, creador no era el verbo. Perfecto. Es una aclaración mía. Exacto. Porque yo tengo la facilidad de absolutamente de estudiar y esas cosas. Sí, porque ahí dice que en el libro bíblico, ¿verdad? Sí. Eso está escrito. Sí, así es, Ajá. así es. Entonces vamos al segundo párrafo y dice, entonces el libro les enseña en Juan 1, versículo 1, dice, en el principio había un gran personaje llamado el Verbo, el vocero. Ese sí era Yahshua. Esa que le llaman la palabra, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es Yahshua. Uh-huh. Bueno, mi explicación es esta. Debemos de comprender que Yahshua y el Creador son el Padre y el Hijo, pero que son dos espíritus separados, diferentes, que han venido trabajando desde el principio del universo. Tan diferentes así que Yahshua nunca ha visto al Creador, al Padre, y han trabajado juntos. Juntos pero no revueltos. Okay. Nadie puede ver al Creador. Nadie. Y el que vea muere instantáneamente. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Hermanos míos, este personaje estaba en compañía de otro Dios. Y el Verbo era nuestro Creador. ¿Cómo puede ser? El Creador no era Yahshua. Sí, la Biblia está confundida. Ajá. Está enredada la Biblia. Porque ha sido interpretada por el ser humano. Entonces, el ser humano piensa de una manera muy, muy baja. Pero los espíritus superiores que tienen mucho más informaciones desde el campo espiritual, ellos ven las cosas mucho más claras que nosotros. Sí, claro, pues ellos los van a ver con otra perspectiva muy elevada que Así es, que en este planeta no podemos percibirla siquiera. Exactamente, así es. Por eso es que está ahí la confusión de los científicos y de todos esos personajes que se dicen intelectuales. Pero poco a poquito vamos a ir descubriendo ciertas cosas, no nada más en este escrito, sino que en otros más. Sí, porque yo sí me fijo que los que se llaman intelectuales, los que se dedican a los estudios de todo lo que les da gana, ¿verdad? Así es. Sí. Están en un ambiente muy, muy bajo, o sea, de muy bajo entendimiento. Sí, claro. ¿Verdad? Y aún así son los intelectuales los que más usan las neuronas para sacar sus dudas, ¿verdad? Nada más, fíjate lo que te voy a decir. Nosotros, de carne y hueso, no nos acordamos de nuestra vida pasada. Para nada, ¿eh? Para nada. Pero cuando nosotros pasemos al campo espiritual porque ya nos morimos, ahí es donde nos vamos a acordar no nada más de la pasada, sino de la antepasada. Ajá. Y otras más. Entonces, ¿qué quiere decir?
que cuando uno llega al campo espiritual se le facilitan a uno más las cosas porque uno se acuerda de todo lo que ha aprendido. Sin embargo, cuando nosotros nacemos aquí en carne y hueso, es todo lo contrario. Ajá. Bueno, pero poco a poco vamos a ir descubriendo. Vamos al siguiente párrafo. Este es precisamente el significado de este versículo. Estas cosas quiero que las observen con mucho cuidado, pues ellas tenderían a ser tomadas en diferente forma y tan solamente hay una forma de cómo entender estas cosas. El verbo estaba allí con nuestro Creador, entre comillas. Este era en el principio con nuestro Creador. Esa es la verdad, digo yo, esa es la verdad. El Yahshua estaba con el Creador. Bueno, vamos al siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso lo verán en Juan 1, versículos 2 y 3. Y en Colosenses 1, versículo 16, donde pueden leer que todo fue creado por medio del Cristo. Y para Él, quiere decir que todo fue creado, pero eso es lo que dice la Biblia. Sí, todo fue creado por Yahshua y para el Creador. Pues sí, de hecho dicen, bueno, algunos religiosos, ¿verdad? Dicen que Yahshua fue el que le ayudó al Creador a hacer todas las cosas. Sí, así es. Pero hay que tomar en cuenta que la Biblia fue traducida por el ser humano. Ajá. Sin la ayuda del Creador. Por lo tanto, hay cosas que no están correctas. Ajá. Eso lo dice el hermano ahí. Sí. Bueno, vamos al siguiente. Otro pasaje de las Escrituras les dice, y entre comillas, quiere decir que la Biblia dijo esto, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto lo pueden ver en Salmos 33, versículo 9. Ajá. El poder que emanaba de Él, o sea, de Yahshua, y de nuestro Creador Padre, el poder del Espíritu Santo emanó e hizo la obra. O sea, ahí dice que del poder de los dos. Sí, hicieron muchas cosas, por ejemplo, el universo. Sí, o sea, ellos crearon todo. Absolutamente todo, a través y usando la fuerza del Creador, que es el Espíritu Santo. Sí. Bueno, de esta manera todas las cosas fueron creadas. Entonces, hermanos míos, ahora vean algo más acerca de nuestro Creador. ¿Qué es nuestro Creador? Esa pregunta la pueden ver en Juan 4, versículo 24. Y vamos a poder ver que nuestro Creador es espíritu. El hombre no es espíritu, sino carne. Se compone de materia. Sí, en primer lugar, se los explico. Esta otra es parecida a la anterior porque tenemos que pensar rápidamente que el hombre no es espíritu, sino que es carne. El Creador sí es espíritu y nunca ha tenido carne o nunca se ha hecho hombre. Sin embargo, el Hijo, o sea, Yahshua, sí, porque hasta lo matamos. Sí, pero entonces ahí, por ejemplo, donde dice que el hombre no es espíritu, o sea, claro que somos carne, pero traemos espíritu, ¿no? O sea, nuestra carne se mueve por el espíritu. Este cuerpo, esta materia que tenemos, tiene un espíritu adentro. Okay, mira, para
allá los hermanos que nos están viendo y están aprendiendo, hay que ir más despacio. Tú estás correcta, sí, pero hay que ir un poquito más despacio y hay que separar una cosa de la otra para que ellos puedan entender. Pues sí, pero también, por ejemplo, si ahí está muy claro. Por ejemplo, si dice que el hombre es solo carne, Sí, ¿verdad? Entonces, pues no está como muy bien, porque pues no somos solo carne. Ya lo no, hemos dicho muchas veces, precisamente ¿verdad? precisamente Sí, por eso hay que pero separar. sí, pero sí hace un énfasis muy real en que el creador es un espíritu. O sea, el creador no lo podemos comparar con una persona o con un hombre, o no podemos idealizar al creador como si fuera una persona como nosotros, un No, humano que tiene cuerpo, ¿verdad? no. Entonces ahí como que me parece que más va hacia ese concepto de Sí. hacer la diferencia en que el creador solo es un espíritu y él nunca ha tenido materia. Mira, te lo voy a separar un poquito. Cuando la mujer está embarazada, se está gestando el El feto, cuerpito. Uh-huh. el cuerpo se está gestando. Ahí, en esos momentos, solamente la sangre tiene movimiento en el Uh-huh. cuerpo pequeño, Sí. pero no hay espíritu. Ajá. Entonces, cuando nace el, el niño o niña, el cuerpo, cuando sale, todavía no tiene espíritu. Entonces, cuando ya salió, es cuando se mete el espíritu por la boca y se coloca aquí en esta parte del cerebelo. Ajá. Desde ese momento ha contraído ese espíritu tremendo o tremenda responsabilidad Ajá. de cuidar a su propio cuerpo que le ha sido prestado por el Creador. El cuerpo no es de nosotros, es prestado. Sí. Bueno, entonces ya ahí la carne y el espíritu se juntaron y ha contraído muchísima responsabilidad. ¿Okay? Pero hasta ese momento. Eso es lo que te da a entender ahí en ese párrafo que el hombre no es espíritu. Ok. Ahora sí ya. Ahora sí ya Ok. lo entendimos. Sí, porque sin esta separación, pues no. La Sí, gente, nos la quedamos gente, en la las gente, mismas. la gente allá afuera no tiene los conocimientos necesarios. Bueno, ahora vamos al siguiente párrafo. Nuestro creador, en cambio, no se compone de materia, sino de espíritu, porque él no tiene carne y hueso. Nunca lo ha tenido. Él solamente es espíritu y ha sido espíritu por siempre. O sea que solo es energía y punto. Nada más, nada más, nada más. Ajá. El hombre viene aquí porque es algo especial que el Creador nos ha hecho aquí en este mundo para que nosotros agarremos ese cuerpo como un coche, como un vehículo. Y entonces nosotros le metemos al chofer, que es el espíritu, y entonces pues andamos en la calle manifestándonos con el cuerpo. Ajá. Pero el espíritu es el que maneja absolutamente todo. Desde un dedo hasta el hablar y absolutamente todo lo maneja el espíritu.
Pero el espíritu obviamente necesita al cuerpo, porque nosotros venimos a pagar aquí a este mundo las verdes y las maduras, y a través del dolor y a través del sufrimiento, pues nosotros vamos a ir poniendo más atención. Muy bien. Bueno, entonces vamos al siguiente párrafo que dice, entonces miren en el libro de Génesis, en el principio creó Dios. Génesis 1, versículo 1. La palabra que se emplea aquí para nuestro creador es Elohim, forma plural que indica más de una persona, si bien el verbo es indicativo de un solo creador. ¿Ok? Elohim es una forma plural, pero en este caso la palabra verbo nos indica un solo creador, pues Yahshua es el Hijo. ¿Sí? Bueno, no puedo omitir, sino que se los voy a decir de una vez. El verbo... no. Elohim es la forma plural. ¿Okay? Entonces, Dios es una palabra plural. O sea que Elohim es como quien dice Dios, o sea, sí, varias personas o sí, varios espíritus. Sí, porque el Creador es único y es soberano. Él es Dios. Ajá. Ya me adelanté, pero para que vayan comprendiendo. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Creador, pues se compone de más de un personaje. O sea, Dios. Dios es plural, es más de uno. Pero es el apellido. ¿Por qué el apellido? Más adelante se lo va a decir. El verbo era Dios. ¿Sí? El verbo. ¿Quién es el verbo? Yahshua. Pues Yahshua. Era Dios. ¿Pero por qué era Dios? Porque ese es el apellido. Dios. O sea que ese es, viene siendo parte de Dios. Sí, parte del reino del Creador. Sí, o sea, parte de esa familia a la que le llaman así. Exactamente, Dios. dijiste la palabra correcta, la familia. O sea que Dios no es como todos lo conocemos, una sola persona. Dios son varias personas, son varias, por decirlo así, ¿verdad? Varias personas. Y el primero de ellos fue Yahshua. Ajá. Y el último, pues a quien hicieron superior, que ya pertenece al reino del Creador, pues también es Dios. Sí, por lo mismo, o sea, tiene que hacerse entre más grande, que ese es el objetivo. Eso ¿verdad? es lo que le llaman que el Creador se está reproduciendo. Más adelante, ahí está. Bueno, entonces dice, cuando Jesucristo, o sea el verbo, nació, fue engendrado por Dios. Nosotros también fuimos engendrados por Dios. ¿Ok? Pero nosotros nos hemos quedado en el mismo escalón porque así nosotros lo hemos querido. Sí. Hemos hecho al Creador a un lado. Hasta ahora últimamente que ya nosotros nos estamos interesando por estos estudios. Okay. Para poder llegar nosotros con muchos conocimientos espirituales y poder ser seleccionado por nuestro Creador y que nos haga superiores. Sí. Ese es todo el asunto. Bueno,
Aquí los dos estaban juntos, pero no hay que confundir porque son dos espíritus separados. Vamos al párrafo. Así Dios se convirtió en el Padre y al Hijo. O sea, el reino del Creador se convirtió en dos personajes. El personaje en la familia. O sea que así se formó la familia. Ah, exactamente. Y la familia se apellida. Ahí está. Mejor voy para allá. Y con estos dos personajes componen a Dios. Por eso es que... Por eso ahí dice claramente, ¿verdad? Sí. Dios se convirtió en el Padre y el Hijo. Sí, exacto. O sea que ya es plural. Dos, o sea, ya dos personas. Ya es plural. O dos espíritus. Dios es el nombre de familia. Ajá. El apellido, por así decirlo. Ok. Bueno. Vamos al otro párrafo. El hecho de que Dios sea una familia es muy significativo y empieza a aclarar todo el asunto. Ahora pueden leer en Génesis 1, versículo 26, entre comillas, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo les explico. Ahí se estaba refiriendo a que harían a ese muñeco con un espíritu, ¿sí? Porque era el primer muñeco, el primer hombre. O sea que prácticamente ahí, si eso no hubiera existido, a lo mejor solo seríamos como cualquier animalito. ¿Será? Es que así no lo explica él. No. Bueno, pues así es como probablemente uno lo puede entender. Yo creo que ¿verdad? tú te refieres, y en parte tienes razón, yo creo que te refieres a que los animales, ninguno de ellos, ni el chango ni nada, tienen espíritu. Ajá. Ellos no tienen espíritu, porque el Creador nos hizo a la imagen de Él y no a la imagen del animal. Sí, o sea que Él nos hizo con espíritu. Con espíritu. Es parte de Él. Y los animales no tienen espíritu, no son parte de Él. Uh-huh. Para nada. Bueno, luego en el versículo 25 pueden leer que Dios había creado los seres marinos y terrestres, cada uno según su género. Cada uno se reproduce según su género y jamás da origen a un género totalmente distinto. Proseguimos. Dios formó al hombre según el género divino y no el animal. ¿Sí? Ahora te estás dando cuenta, ahí en el primero, Dios formó al hombre, al muñeco. ¿Ok? Porque ya tenía activada la sangre, pero no tenía el espíritu. Sí. Entonces era hombre nada más, porque el hombre es, en vez de decir carne y hueso, te dicen hombre. ¿Ok? Bueno, así es que eso fue el asunto. Dios formó al hombre según el género divino. Sí, no. ¿Cuál es el género divino? Con espíritu. Ajá. Y no el animal, que no tiene espíritu. Okay. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Sí, y yo digo, sí. ¿En qué forma? Sí, pues en la forma que hemos explicado muchas veces, ¿no? Que viene uno y conoce estos, o tiene este conocimiento, ¿verdad? Y según lo que uno aprende en la práctica y ahora sí que en la teoría, entonces ya cuando pasa uno al siguiente nivel, que sí, ya es cuando acabas con esta lección corporal, pues es cuando ya, de acuerdo a tus acciones, a tus conocimientos,
pasas a ser parte de la familia, o sea, pasas a ser El parte Creador de... te tiene que seleccionar Ajá, por todos los conocimientos espirituales que has aprendido y tu actuación ha sido de acuerdo a esos conocimientos. En otras palabras, te has portado bien. sí, y entonces de ahí es cuando él puede decir, o sea, él ya puede decir, ya eres mi hijo, porque ya... Verdadero. Sí, porque ya... Ya ahora sí. ya eres espíritu o sea, ya superior. No, ya no eres ese hijo engendrado por dos humanos, no. Ya eres parte de mi familia. De mi familia. Y ahora perteneces al reino del Creador, ahora que también sí se llama familia y que también se llama Dios. Sí, entonces, tiene 3 nombres. Ya como que él reconoce que ya realmente eres su hijo porque ya tienes ese conocimiento. Exactamente. Entonces, mientras que no tienes conocimiento, sigue siendo... que el espíritu del Creador mora en ti. Ajá. No es que esté adentro de ti. No. Sino los conocimientos espirituales y tú en el pensamiento siempre tienes al Creador en primer lugar. Pero no vive en ti. ¿Okay? Aunque dice mora y vivir, pues es lo mismo. Pero son cosas diferentes. Y así está la situación. Entonces de esa manera es que nos hacemos hijos del Creador. Sí, exactamente. Parte de Dios. Aprendiendo conocimientos espirituales y portándose bien, llevándolos a efecto. Que nuestra actuación sea buena, entonces Él nos selecciona, nos hace superiores, ¿okay? Y nos pone cosas diferentes que nos van a separar y nos van a dar mucho mejor inteligencia y mejor todo, sí, con las cositas que Él nos va a dar. Y el ejemplo que yo siempre he dicho es que cuando usted compra un coche nuevo, pues ahí en el dealer se lo venden sin radio, sin caliente, sin aire acondicionado, y entonces esas son las cositas que vas a tener cuando tú seas ya hijo verdadero del Creador. Eso es lo que vas a tener, que comparado con nosotros que apenas somos engendrados, nosotros estamos limitados. Sí, pues de todo. Sí, de absolutamente todo. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Entonces vean ahora en Génesis 2:7. Entonces, el eterno Dios, aquí se refería a aquel miembro de la familia divina que se convirtió en Jesucristo. Ajá. ¿Sí? Entonces, el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Okay? Más adelantito te va a decir que todavía no tenía el espíritu y por eso es que le llama hombre. El hombre del polvo de la tierra. ¿Okay? Bueno, más adelante. En la explicación que yo les doy, primero hizo el cuerpo y después le activó la sangre para que ese cuerpo tuviera vida y pudiera moverse. Pero no tenía el espíritu todavía. ¿Sí? Adentro del estómago se mueve el corazón, se mueven los pulmones y se mueven otros órganos. O sea, ¿sí? Que ahí le activó la sangre, o sea, que le activó el alma, así prácticamente. Sí, ¿verdad? Exactamente, porque alma es la sangre. Es la sangre. Exacto. Y ahí más adelante te lo va a decir. Bueno, el polvo de la tierra se convirtió en un ser viviente, pero todavía no tenía el espíritu, ¿ok? El polvo se convirtió en hombre y ese hombre es un alma o ser viviente, lo que me acabas de decir.
Sí. El polvo no es espíritu. Ujú. Hasta ese momento, ese muñeco, ese hombre, Solo es un alma. sí, pero no tiene espíritu. Ujú. Bueno, vamos al siguiente. La palabra original es nefesh, Ujú. que traduciéndola a tu lenguaje de español te dice indistintamente como alma o ser viviente, lo que me acabas de decir. Sí. O sea, el cuerpo, pero no tiene espíritu todavía. El hombre es un alma sólida del polvo de la tierra. Eso es el hombre, eso es el cuerpo. Por lo tanto, es físico mortal. Quiere decir que nos morimos. Ujú. O sea que regresamos al polvo. Pues sí, Práctico. cuando hacemos nuestro cambio, el cuerpo o lo entierras en el cementerio o lo cremas Ujú. en cierto lugar, que le Sí. llaman crematorio. O los echan al mar, ya ves que luego los echan al Bueno, mar. también el tiburón ese te va a comer y ya. Ujú. Bueno, luego en otra parte del libro bíblico podrán ver que dentro del hombre hay un espíritu. Y esto es algo enteramente distinto. Pero eso se ve en el libro bíblico, pero más adelante, ¿verdad? Ujú. Aquí ya empieza a cambiar la situación. Bueno, pues quedamos que el hombre o el ser viviente es de tierra, pero el espíritu es otra cosa diferente. El hombre es mortal, no tiene vida eterna, inherente, que quiere decir inseparable, sino apenas una existencia temporal. Surgió del polvo de la tierra. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo en mi explicación corta le pongo ahí, el cuerpo es el que muere, mas no el espíritu. En la explicación mía nos está diciendo que el cuerpo, por no tener vida propia, es mortal. Sí, el cuerpo muere, mientras que el espíritu es muy diferente. Viene del mundo espiritual, nunca muere. Ujú. Ahora vamos al siguiente párrafo. La existencia del hombre, lo que llaman vida humana, se sustenta gracias al aliento, lo que en Génesis 2, versículo 7, se llama aliento de vida. ¿Cuál es el aliento de vida? Pues es la sangre. Prosigue. Luego, por otra parte, en Levítico 17:11, dice que la vida de la carne en la sangre está. Y eso es muy cierto. Porque un cuerpo sin la sangre, pues no tiene vida. Ujú. Vamos al siguiente. El corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Y esta sangre necesita responder y reponer constantemente el oxígeno, los nutrimentos y el agua que proviene de la tierra. Ujú. Entonces, vamos al siguiente párrafo. El hombre que Dios creó tiene que tomar una decisión. Carácter es la capacidad de un ser independiente de llegar al conocimiento del bien y distinguirlo del mal, de la verdad y distinguirla del error, de lo correcto y distinguirlo de lo incorrecto, de escoger el bien o lo correcto y rechazar el mal aún en contra de sus propios impulsos,
de tener la voluntad para obrar bien. Ajá. Vamos al siguiente. Esto es carácter. Dios es el carácter espiritual supremo, justo y perfecto. Hermanos míos, para reproducirse a sí mismo, el Creador ha de reproducir aquel carácter en el hombre. ¿Ok? Tengan en cuenta. Bueno, mejor se los explico aquí. Si nosotros no aprendemos estas cosas que se necesitan para tener el carácter divino, no llegaremos a unirnos a la familia, o sea, a Dios o al reino del Creador. Y seguiremos en este mundo como espíritus engendrados y no superiores. Nos da a entender que cuando nosotros somos solamente hijos del Creador engendrados, no tenemos el carácter divino. Sí, o sea que ahí es como por ejemplo a veces que la gente dice, o una persona dice, ¿verdad? Ay, no, ¿y para qué soy tan bueno? ¿A quién le importa eso? ¿Verdad? ¿Para qué o qué soy bueno si la gente hace conmigo lo que quiere? ¿O Sí. para qué soy bueno si a nadie le importa? Pero entonces aquí podemos encontrar una dirección de saber por qué tenemos que ser buenos, ¿verdad? Porque el Creador está vigilando. Sí, entonces aquí podemos encontrar que cuando ya uno aprende que ser buenos está bien, porque uno no sabe, uno dice, no, es que tú tienes que ser, bueno, sí le dicen a uno, ¿verdad? De ese niño, tienes que ser bueno para que Diosito te quiera. Sí, sí, ¿verdad? sí. Tienes que ser bueno para que te vaya bien en la vida. Tienes que ser bueno, pero dentro de cada persona a la que nos dijeron eso, nunca, no hay una respuesta adentro de decir, pero ¿por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Y luego peor cuando ya ve uno alrededor que dice, no, pero si fulano es bien malo y fulano es así, fulano, y les va bien y están bien y pues quiere decir que a Dios pues no le importa si eres bueno o malo, ¿verdad? Entonces, pero aquí ya se conoce preciso que sí tienes que tener ese carácter. El carácter para divino. Que, exacto, para que puedas ser parte de ese mundo en el que no queremos seguir sufriendo prácticamente. Sí, ¿verdad? sí, pero poco a poquito tienes que ir descubriendo esas cosas porque ya las reglas ya tenemos que respetarlas. Los mandamientos ya están escritos desde un principio. Así es que si la haces, pues la tienes que pagar. Ajá. Hay sus consecuencias. Y poco a poco ya te vas portando bien, entonces el Creador te da el carácter divino como herramienta. Entonces ya empiezas en otro, pero en otro nivel. Claro. Te estás portando mucho mejor. Entonces, cuando Él te seleccione, entonces Él te va a seleccionar para ponerte en el reino del Creador. ¿Ok? Como espíritu superior. Y vas a dejar lo engendrado atrás. Nadie te va a quitar lo de superior. Absolutamente nadie. Eso es para siempre. Entonces, de ahí en adelante, empiezas la otra carrera como superior. Pero así como te dio el carácter divino como herramienta, como superior Él te va a dar otras herramientas para que tú puedas avanzar más rápido. Para que llegues a la perfección. Sí. Que en la perfección, pues,
pues no sé cuántos años o cuántas Ay, vidas, pues pero ni idea tenemos ahorita. no, ahorita no. Pero bueno, Algún día, ¿verdad? pero la prueba sí la tenemos. Sí, Mira a Yahshua. sí. Y no nada más Yahshua, todos los apóstoles. Sí, pues muchos, igual y muchos también, ¿verdad? Que Sí, le siguen a Yahshua. muchos, tienen unos escalafones demasiado altos. Ujú. Pues esos han llegado o están por llegar a la perfección. ¿Ves que comparados con nosotros, engendrados, no, pues estamos bien bajos? Claro. Bueno, vamos al siguiente párrafo y dice, es preciso que el hombre adquiera el carácter de Dios, ¿sí? Ajá. Pero tenemos que ganarlo Sí. y tiene que venir del Creador, no de nadie más, del Creador. Ujú. Entonces veamos esta pregunta que dice así, ¿cómo se inclinará el carácter divino en un ser hecho del polvo físico? ¿Cómo? Pues teniendo el conocimiento, perdón, Teniendo el conocimiento, pero sí. sí, teniendo Bueno, ese conocimiento del creador, ¿no? en mi explicación, yo lo digo de esta manera. Entonces, para que nosotros hagamos buenas decisiones, debemos tener carácter. Ese carácter viene del Creador, es el carácter divino. Ujú. Entonces nosotros tenemos que aceptar y aprender a distinguir una cosa de la otra y que todas vayan de acuerdo a lo correcto. Si así lo hacemos, entonces nosotros estamos haciendo y obedeciendo al Creador porque Él es el carácter divino y supremo. Pero para Él reproducirse, o sea, para que Él nos haga superiores, asimismo, Él, el Creador, ha de reproducir aquel carácter en el hombre. O sea que Él no nada más a mí me va a dar el carácter divino, sino que a muchísimos de aquí del planeta Tierra nos va a dar el carácter divino, siempre y cuando nosotros nos ganemos ese derecho. Ujú. Porque aún uno de la era cavernaria y eso, pues no se lo va a dar. Ajá. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Dios colocó en el primer hombre un espíritu humano y aquel espíritu humano podía tener una relación con Dios. ¿Quién es espíritu? Pues obviamente, porque solamente el muñeco ahí, sin espíritu, pues no puede tener relación con Dios. Pero ya cuando el espíritu viene, se mete al cuerpo, entonces ya hay posibilidades que al crecer y al crecer, ese cuerpo que tiene adentro el espíritu pueda tener relación con el Creador. Ujú. Él pueda ser Dios, o sea, pertenecer al reino del Creador. Okay. Llevar el apellido Dios, porque es como un apellido. Sí. Por así decirlo, dice el hermano. Bueno, vamos al siguiente. Hermanos míos, para reproducirse a sí mismo, el Creador ha de reproducir aquel carácter en el hombre. Claro, sí, pero nosotros tenemos que ganarlo. No nada más es que el Creador va a decir, te doy esto. No, eso no. Bueno, explico. Cuando le colocó el espíritu al primer humano, fue con la intención de que ese hombre pudiera tener relación con el Creador, de espíritu a espíritu. Y noten, el primer espíritu es minúscula y el segundo espíritu es con mayúscula. Ujú. Ahí está la diferencia entre nosotros y el Creador. Sí, es como algo inferior a Sí. algo superior. Así es. Vamos al siguiente párrafo. Entonces Dios le dio dos opciones al hombre, simbolizadas por los dos árboles en el huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida
Entonces preguntamos a todos, ¿cómo otorga Dios esa vida? Yo les explico. Ahora aquí tenemos lo mero bueno, porque por este simbolismo del árbol se divide toda nuestra vida. Esa vida viene a través de su poder espiritual a nosotros. Eso si usted es superior del Creador. Y si no, usted no recibe ciertos beneficios, porque todavía usted pues no se hace acreedor a ciertas cosas, a ciertos beneficios. Vamos al siguiente. Viene por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la fuerza activa del Creador. Y es invisible, mas no visible. Y no es persona. Porque mucha gente aquí dice, los evangélicos, que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Mentiras, mentiras. Y el Espíritu Santo lo ponen como una persona. Sí, que dicen que 3 personas Sí, en uno. 3 personas en uno. Mentiras, eso no es así. La mentada Santísima Trinidad. Ajá, sí. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Quien tenga el Espíritu de Dios tiene vida. Y quien no tenga el Espíritu de Dios no tiene vida. Si el Espíritu de Dios mora en alguna persona, esa persona es de Él. ¿Sí? O sea que esa persona tiene vida. No tan fácilmente a esa persona va a fracasar en ciertos proyectos que tenga o haga en esta vida. No tan fácilmente. Porque dentro de él mora el Creador, la palabra del Creador, o sea, la verdad. Ahí está la clave de todo esto. Entonces, yo les explico. Sí, hermanos, esto está simbolizado en esta forma. Si tienes conocimientos espirituales y te portas bien, quiere decir que te estás comportando bien. De lo contrario, pues no estás en lo que es correcto. Entonces no puedes recibir ciertos beneficios. No puedes. Vamos al siguiente. Eso lo podrán ver en 1 de Juan 5, versículo 11 y 12. Si el Espíritu de Dios no mora en alguno, ese no es de él. Sí, porque eso lo podrán ver en Romanos 8, versículo 9. Sí, si el Espíritu de Dios no mora en ti, quiere decir que tú no eres de Él, del Creador. Tú perteneces al otro bando, malo, de los malos. O sea que estás en una posición inferior. Así es. Y si estás al servicio o tienes el carácter que el Creador quiere que tengas, estás en una posición superior. Entonces ahí estás en lo correcto porque mora en ti. Sí, pero de otra manera, pues no estás en esa sintonía. Andas mal. Pues, Andas bien mal. Entonces, para poderte convencer que tienes tú que estudiar, pues va a estar difícil porque no tienes. No estás en sintonía. No estás en sintonía. Y así han de pasar. Y así hay muchas personas que no aceptan este conocimiento porque no están en esa sintonía con el Creador. Exactamente, has dicho una gran verdad. Y este mundo, tierra, le pertenece a ese tipo de personas que han rechazado al Creador. Sí, por eso andamos acá. Por eso es que estamos como estamos. Aquí es una muy buena reflexión para que uno tenga en cuenta de que
¿cuál es la importancia de conocer al Creador? Nada más. Y entonces ya uno cuando tiene clara la idea qué es el Creador, entonces ya puede poner atención a quién es Yahshua, quién es la familia o quién es Dios, ¿verdad? Exactamente, Entonces exactamente. ya todo eso le va uno aclarando. Ahora sí que la jerarquía espiritual, me imagino, ¿verdad? Y otras cosas más. Sí, porque es una forma más viable a decir, no, pues en la iglesia, en las iglesias nos tienen todos confundidos, porque pues yo a veces hasta les he preguntado a algunos evangélicos y dicen, no, es que, le digo, pero ¿cómo está eso de que dicen que el creador es Jesús o que son la misma persona? Es que ¿cómo está eso? Pero no te saben explicar. No te saben explicar. Se Porque, quedan así como que, le digo, si se supone, todavía hay otras sectas, otras iglesias que lo tienen, al menos ese punto lo tienen más claro, ¿verdad? sí, pero todos andan Pero de igual. todas maneras no hay esa misma, o sea, no hay una explicación que ellos sepan dar, No, y eso está ¿verdad? bien, bien claro. Y aquí pues sí está muy claro qué es una cosa, qué es otra, y así uno puede tener el panorama más Y claro. nosotros por tener estas claridades aquí a la mano, nuestro espíritu avanza bastante. Mientras que los de las otras iglesias que reciben cosas a medias o mentiritas, pues siguen aquí. Y no nomás se trata también de las iglesias, sino ya ve que hay personas o diferentes grupos humanos, vamos a llamarlo así, tribus o, ¿cómo también se le puede llamar otra palabra? Bueno, diferentes de ellos, que también tienen sus creencias muchas veces hacia esta postura, pero a la vez también nos quedamos en las mismas, o sea, ¿y de aquí qué sigue? ¿O qué más? Así es. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues qué bueno que tenemos nosotros este conocimiento. Este estudio. Sí, Sí. porque imagínese cómo estuviéramos. Ay, 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 ay. Pues Sí, el ejemplo soy yo. A esta edad, todavía encontrarme con cierto tipo de salud porque no estoy enfermo. sí, Y a esta edad ya muchos mueren a los 40, 50, 60 años, pero no a mi edad. exacto. Bueno, regresamos al párrafo correspondiente y dice, Dios nos hizo mortales, pero nos creó con el propósito de que nos convirtiéramos inmortales. Uh-huh. Bueno, se los explico. Sí, hermanos, todos tenemos que ser inmortales, que quiere decir que no nos moriremos en espíritu y que también tendremos mayores beneficios mientras estemos en cuerpo, porque el Creador estará con nosotros. Si nosotros vamos a tener los beneficios cuando estamos en cuerpo, pues ahora cuando estemos sin el cuerpo, también vamos a tener beneficios, pero vamos a ver las cosas mucho más claras. Uh-huh. Vamos al siguiente. Y él exige que el hombre tome una decisión, porque es preciso que desarrollando a medida su carácter tenga el hombre ya desarrollado. Vamos al otro. El otro árbol, o sea, la otra opción puesta delante del hombre, simboliza la decisión del hombre de decidir por sí mismo qué es el bien y qué es el mal. O sea, el que le dicen el árbol del bien y el mal. Sí, Uh-huh. sí, son las dos opciones. Uh-huh. Hermanos, ¿cómo llegarán a conocer la verdad de Dios?
Bueno, mire, chequen por favor esto en la Biblia. Primera de Corintios 2, versículo 9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora yo les doy esta explicación. Sin esta explicación que yo les voy a decir ahora, pues mucha gente se va a quedar sin saber lo que dice esta parte en Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio. Quiere decir, si alguien no ha visto esto, ni oído oyó, quiere decir que si alguien no ha oído ciertas cosas, ni han subido en corazón de hombre, o sea, el presentimiento usted no lo ha tenido. Entonces usted se queda pasmado, sin saber estas cosas. O sea que ahí a lo que se viene refiriendo es que si no tienes la curiosidad, ¿verdad? Prácticamente. Si no tienes los conocimientos espirituales. Pues sí, pero ahí más bien es como decir, ok, uno tiene que tener esa curiosidad, esa hambre de saber, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces uno empieza a buscar y 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 se la pasa buscando, ¿ok? Sí. Ok. Al final encuentra lo que andaba buscando y Sí. ya lo tiene claro, ya está ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, esto es lo que andaba buscando. Hay algo que sí machea, que sí está a lo que uno andaba buscando, ok. Entonces ahí es cuando dice, si otros, por ejemplo, hay quienes no tienen ese ímpetu, que no tienen esa necesidad o esa curiosidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a tener ese conocimiento? Mira, fíjate lo que te voy a decir, bien fácil. Mira, cuando una persona se interesa por estos conocimientos espirituales y ya estudia y está encarrilado estudiando como tú y yo estamos estudiando esto, vienen unos hermanos espirituales y nos hablan aquí al pensamiento. ¿Y qué dice ahí? Ni oído oyó, o sea, tú no... Ni escuchaste Ni nada. escuchaste nada. Ni viste nada. No, lo estás escuchando en tu mente. Así. Porque estás en los estudios y estás avanzando en los estudios. Ahora, el primero, cosas que ojo no vio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si tú también por estar estudiando y estar teniendo estos conocimientos espirituales, vas a ver, porque la clarividencia o la videncia, cualquiera de las dos, las vas a tener que desarrollar. Uh-huh. Y vas a ver. Y también vas a desarrollar tu oído. O sea que esas facilidades, Dios las da, ¿verdad? El creador las da. Sí, pero primeramente tú tienes que encarrilarte en los estudios. Claro, tienes que hacer la tarea, ¿verdad? Sí, claro, no nada más a cualquier hijo de vecina ya le va a dar. O sea que estás estudiando, estás haciendo tu tarea
y todo, y es probable que en la próxima encarnación tú vas a tener Exactamente, así algo de eso. Así es, exactamente. Entonces, todo esto, Dios, es lo que Dios ha preparado para todas aquellas personas que le aman, que aman al Creador. Entonces, para que vean muchas personas que esto no es cuestión de diablos ni de demonios, No, ni no, que no, porque no, que eso no es cierto. no, ¿verdad? no, es que esa persona está lavada de cerebro. Exacto. O sea, ahí ya estamos conociendo la realidad. Exactamente, sí. Ahora vamos al siguiente. Dios nos revela estas cosas solamente por su divino espíritu. El Espíritu de Dios revela conocimientos divinos. Esto es el conocimiento y el carácter espiritual. ¿Quién lo revela? El Creador es el que nos da todo esto. Si Él no da nada, nunca vamos a saber nada. Bueno, se los explico yo. ¿Se dan cuenta que está usando a Yahshua para el conocimiento de nosotros? Pues a través de Yahshua, el Creador nos está educando a su manera. Pues Dios se está reproduciendo y nosotros tenemos que aprovechar la ocasión de pertenecer a la familia. ¿Cómo se apellida la familia? Dios. Y también tiene otros dos nombres aparte de Dios. Tiene la familia y tiene el reino del Creador. Donde hay millones y millones y millones de espíritus. Pero Él está aceptando más espíritus. Se está reproduciendo. Así como aquí nosotros en la familia, primero se casan y después tienen un hijo y después ya después de 10, 15 años tienen como 12 o 15 hijos, pues se reprodujeron mucho. Ajá. Pero ni modo. Bueno, vamos al siguiente. El hombre resolvió, pues, tomar para sí este fundamento del carácter cuando quiso decidir por su propia cuenta qué es el bien y qué es el mal, qué es verdad y qué es error. Se los explico. Como siempre, nosotros metiendo la pata porque creíamos que lo sabíamos todo y quedamos mal y el Creador se quedó callado. Proseguimos. Pues sí, pues porque como si te puse a escoger y escogiste eso, pues ¿qué puedes hacer? Es que tienes el libre albedrío y Él mismo te lo dio. Exacto. Y eso fue lo que escogiste. Ahí lo tienes. Y ahí es como, y luego todavía decimos, es que Dios lo ha querido así o Dios quiso así. No, es decisión tuya. Exacto. Sí. ¿Verdad? Vamos al siguiente. Como castigo, Dios aisló el árbol de la vida. O sea, nos quitó esa opción del árbol de la vida, nos la quitó. En otras palabras, le negó al hombre el acceso a su espíritu divino. O sea que es como, ok, yo te pongo a escoger aquí, ¿qué quieres? ¿Verdad? Sí. Bueno o malo. Entonces, Sí. al hombre le llamó más la atención lo malo. Y, ok, perfecto, pues eso quieres, pues eso vives. Eso vas a tener. ¿Verdad? Eso ya quedó así. Cuando si hubieras escogido lo bueno, pues tendrías el árbol de la vida. El acceso al Creador. Exacto. O sea, sin más preámbulos. Esa es toda la vida. El Creador es la vida de nuestro espíritu. Uh-huh. Y al no tenerlo, pues entonces andábamos como unos nómadas. Pues. Camine y camine, pero no, pues sin rumbo fijo. No nos alimentábamos. Y es lo que le está pasando a las religiones actualmente. Y es lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? O sea, queremos seguir por este camino y pues se selló este conocimiento prácticamente. Sí, entonces cuando vino Yahshua a enseñarnos este conocimiento, otra vez lo volvimos a rechazar. Sí, así es. Bueno, volvemos, está muy bien. Volvemos al párrafo
que Ajá, empezamos. sí, claro. Como castigo, Dios aisló el árbol de la vida. En otras palabras, le negó al hombre el acceso a su espíritu divino. Dios había hecho un plan de 7,000 años con el propósito de desarrollar su carácter divino en el hombre físico inmortal. Bueno, se los explico. Dios nos quitó la facilidad de comunicación con Él, con el Creador, por 7,000 años, con el fin de que nosotros adquiriéramos el carácter divino que necesitábamos, pero nosotros escogimos otra cosa, hasta que nosotros mismos descubrimos que nosotros no sabíamos más que el Creador. Ahora es nuestra oportunidad de aprender. El Creador abrió las puertas, entonces ahora hay que aprovechar, estudiar para salir adelante. ¿Y esos 7,000 años son los 7,000 años de él o 7,000 años humanos? Humanos, porque allá no existe el tiempo. Oh. No, 7,000 años aquí, fíjate. Pues apenas vamos en el 5,000, ¿no? No sé, pero Creo que sí. ¿sí? No, es que no sé. 5,000 o 6,000. Bueno, los que llevan la cuenta son los judíos. Bueno, la cosa es verdad. que ya abrió las puertas y ya nos está dando oportunidad de que nosotros estudiemos. Es por eso que tenemos los escritos. De otra manera, ni los escritos tuviéramos. Sí. Bueno, vamos al siguiente párrafo. El propósito de Dios, o sea, del Creador, es hacerlos inmortales como Él, convertirlos en Dios como Él es Dios. ¿Sí? O sea, ser parte de esa familia. Ah, exactamente. Ya cuando nosotros somos parte de la familia Dios, pues nosotros somos superiores. Bueno, vamos al siguiente. Y esto solo puede hacerse por medio de la experiencia humana. Si bien tiene que provenir de Dios, pero con nuestro consentimiento, o nuestra determinación y nuestra voluntad. Bueno, se los explico yo. El propósito de Dios es convertirnos en Dios, como Él es Dios. Sí, en superiores, así como Él es superior. Y todo esto solo se puede hacer a través de la vida humana y con nuestro consentimiento, nuestra determinación y nuestra voluntad. Si nosotros hubiéramos actuado sin ese orgullo, nos hubiéramos ahorrado ese castigo de 7,000 años sin su ayuda. Actualmente estuviéramos en diferente posición. ¡Qué tontos hemos sido! Pero bueno, Pues ni sí, modo, aquí ni estamos modo, en las... ni modo. Ya ve que hasta las guerras, cómo andamos todos los... Todo el tiempo matándonos uno al otro. Bueno, hasta aquí les dejo, ya que tengo de nuevo al hermano ocupado por bastante tiempo. Pues hermanos, esto ha sido todo por el momento. Y pues ni modo. En el próximo estudio va a estar tan interesante como este. Muy bueno. Muy buena información. Si tienen alguna pregunta, hermanos, pueden hacerlo. Nosotros contestamos las preguntas. Exacto. Bueno. Muchísimas gracias por su atención. A todos por su atención y hasta la próxima. Denle like, suscríbanse a nuestro canal y pongan la campanita para que les lleguen nuestros videos cuando tengamos nueva información. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.